La administración financiera, en su lado teórico, en su parte teórica, ¿de acuerdo?, viene a ser precisamente la administración de los recursos públicos que se nos es encomendado para poder administrar eficiente y eficazmente y poder mejorar la calidad de vida del poblador. Entonces, a mi funcionario público, a mi autoridad pública o a mi trabajador o colaborador de una entidad pública, solo me están encargando, me están indicando que yo voy a tener que administrar financieramente, y ahí va el nombre, ya estamos incursionando precisamente al tema de la administración financiera. Me están encargando administrar financieramente los recursos públicos que el fisco me asigna, ejecutarlos y posteriormente rendir cuenta de estos. Esas 5 fases del proceso de ejecución presupuestal, las 5 fases del proceso presupuestario, son precisamente las que van a comprender a grandes rasgos la administración financiera. Ahora, como les decía, esto es cierto, eso ya lo hemos tenido hace muchos años, inclusive antes del año 1997. Entonces, ¿yo por qué les comenté al inicio del año 1997 que ahí fue el gran quiebre, que fue el punto de quiebre, el año 1997? Lo que pasa es que en el año 1997 nace el proyecto CIAP2 y se dice, señor, toda la administración financiera que en este momento es manual, toda la recepción de la asignación del dinero, toda la rendición de cuentas, ahora tiene que ser a través de las herramientas informáticas. Para eso vamos a crear módulos informáticos del Sistema Integrado de Administración Financiera para el sector público. Entonces, es diferente y quizá más importante la administración financiera como acto administrativo que el registro en los módulos informáticos que se han diseñado e implementado para este cometido. Entonces, si yo señalo que en nuestro país existe como parte introductoria, y ustedes están viendo también ello en pantalla, dice, ¿no? Nosotros tenemos que reorientar las finanzas públicas. Hay algo que es importante. Cada vez las entidades públicas o cada vez la población exige más. ¿De acuerdo? Y ese ha sido un problema que hasta ahora no se ha podido solucionar. Que no existe tal producción como para poder cubrir las exigencias que todo o toda la población tiene hoy en día. Tal como ustedes están viendo, dicen, dicho de otra manera, la torta económica de la cual las personas obtienen su ingreso cada vez se hace más pequeña. Y la gente para comer esta torta aumenta. Entonces, claro está que nos dice, ¿no?, que las necesidades van creciendo
Y esas necesidades se tienen que traducir, por eso dice, ¿no?, la reorientación. Se tiene que buscar la eficiencia del gasto público y la eficacia de la recaudación o el ingreso público. Ambos tienen que estar acompañados por una oportunidad. Porque yo, por ejemplo, nada más para ya ingresar a este tema de la administración pública, yo debo tener todos los actos preparatorios listos para la adquisición de materiales de enseñanza en los centros educativos en enero como máximo, para que ya la distribución de este material educativo se pueda generar o se pueda realizar en febrero o marzo. De tal manera que los estudiantes, cuando ya se encuentren en sus aulas de primaria y secundaria o inicial en algunos casos, puedan tener disponible ese material educativo. Yo tengo que ser eficiente con el uso o en el uso de los recursos públicos. Yo tengo que pensar que como trabajador, funcionario o directivo, estoy administrando, me han confiado los recursos que todos los peruanos contribuimos para poder generar mejor calidad de vida al poblador. Yo tengo que pensar en eso. Las entidades públicas por naturaleza son entidades que prestan servicios. No son entidades que buscan un beneficio o un lucro. Somos entidades públicas, somos entidades subsidiadas en su mayoría por el Estado. Solo nos encargan ese dinero. Ese dinero cada vez es más difícil de conseguir y las necesidades cada vez se incrementan más. ¿Y qué hay que hacer frente a ello? Eficientes, oportunos, eficaces, transparentes. Entonces, en nuestro país, como en cualquier otro país, existe administración financiera. Todos los países tienen CIAF, todos los países necesitan administrar financieramente sus recursos. En todos los países, señores, se pagan remuneraciones. En todos los países existen pensionistas. En todos los países se construyen carreteras, se construyen colegios, se construyen puestos de salud, se construyen canales. Entonces, cada uno de los países tiene que tomar una rienda para poder administrar de la mejor manera esos recursos públicos que últimamente son más escasos todavía. ¿Qué ha hecho este periodo de gobierno? Como ustedes ven, ha descrito estrategias para desarrollar nuestro país. Ya ha priorizado estas. La primera, que como ustedes han visto durante este periodo de gobierno se ha generado, es la inclusión social, desarrollo rural y agricultura, vivienda y desarrollo urbano, cambio climático y gestión de riesgos y desastres naturales, agua, saneamiento, recursos históricos, residuos sólidos, energía, transporte, gestión pública y competitividad e innovación. Gestión pública, gestión. Nosotros tenemos que gestionar no solo el buen uso de los recursos que nos asignan, sino la consecución de estos, conseguir el recurso, conseguir el dinero. No esperar que todos nos subsidien. Y luego, cuando tenemos ese dinero, transparentar la administración financiera correcta. Y esa utilización precisamente se va a ver hoy en día
en el registro de cada uno de los datos de esos actos administrativos que han generado un hecho económico. Entonces, tengo la gran parte, digamos, importantísima, que es precisamente, pues, ¿no?, que es la que nosotros hemos manifestado, que tiene que ver con la gestión financiera propia, por favor, propia de las entidades públicas. Entonces, podríamos decir nosotros, las reformas, como ustedes vieron, una de las estrategias, ¿de acuerdo? Una de las estrategias en nuestro país precisamente tiene que ver con la priorización. Esa priorización de la gestión pública como estrategia de desarrollo. Entonces, la reforma de los sistemas de administración financiera del sector público son un componente importante en esta modernización. La reforma tiene que modernizar la administración pública. Esa modernización comenzó con el uso de las tecnologías de información y comunicación en el año 97. En 1997 comenzó precisamente esa modernización. Ahora, es cierto, ¿no? Hay que tener en cuenta conceptos muy definidos e importantes. Ser responsables en cuanto se refiere a compromisos y resultados, transparentes, eficaces, efectivos. Y cuando se debe ahorrar, hay que hacerlo. Sabemos, sí, y eso es cierto, señores, que existen muchas entidades públicas que han hecho que la gestión financiera gubernamental sea difícil y compleja. Cada una de las entidades públicas ha elaborado su propio plan de desarrollo en muchos de los casos y no articula con el otro. Entonces, las entidades públicas entran en competencia por ganar mayor influencia en vez de colaborar en la consecución del bien común. Y eso genera también en las entidades públicas un clima organizacional fraccionado. ¿Qué hacer entonces? Implementar un sistema integrado de administración financiera para el sector público, que a través de sus módulos informáticos de la administración financiera, que se encuentren diseñados, construidos e implementados sobre la base de 3 características principales, como ustedes están viendo. Debe ser una herramienta de gestión que tenga capacidad y flexibilidad de cubrir requerimientos y demandas de organismos rectores. Por eso nace precisamente un CIAF. Los entes rectores necesitan administrar las finanzas públicas de nuestro país y no lo pueden hacer a ciegas. Necesitan de aquellos entes con los que éste está ejecutando el presupuesto institucional. Entonces, las entidades públicas son las que suministran información a los órganos rectores para que se puedan tomar decisiones de alto nivel en las finanzas públicas de nuestro país. ¿Y cómo se hace eso? Con la oportunidad de registro. Por eso es que en los módulos informáticos se solicita que registren los datos de todas las transacciones de ingreso y de gasto por todo tipo de operación. ¿Qué más dice? Debe proveer un amplio rango de información financiera y no financiera. Entonces, aquí es importante mencionar, señores, la calidad, la oportunidad, la transparencia deben acompañar a la consistencia de la información.
Si yo hoy día realizo una compra, todos los datos de esa compra tienen que estar registrados. Voy a suponer una compra de computadora. Todos esos datos tienen que estar registrados de manera consistente, razonable, para que no distorsione la información que luego es integrada y consolidada por los entes rectores. Ese CIAF tiene que ser o debe de contener una gran funcionalidad operativa que va a reunir información de todas las entidades públicas. Si yo trabajo en una municipalidad y he tenido dentro de mis funciones la facultad de cobrar por cualquier concepto municipal, yo lo ejerzo. Ese ejercicio o acto administrativo está generando un hecho económico, porque ya estoy incrementando el patrimonio institucional, ya estoy administrando recursos públicos, estoy cobrando por una tasa, por cualquier prestación de servicio, estoy cobrando a un poblador para prestarle un servicio de calidad. Esa prestación de servicio de calidad en muchos casos tiene un costo. El poblador o el beneficiario o el contribuyente nos paga. Ese dinero tiene que encontrarse registrado en los módulos informáticos del CIAF, porque ello hace que nuestro país transparente las finanzas públicas. Y si posteriormente con ese mismo dinero voy a comprar un lote de computadoras, también tengo que transparentar este acto administrativo. Toda esa teoría es administración financiera, señores.